hasta el momento el hombre se ha encargado de desarrollar trabajo. Por ende, ahí es cuando él se aproxima a las cosas de Marx, sustenta lo esencial y lo que vende la historia como momentos ficticios, pues como lo entiendo más o menos, como que la historia se va dinamizando dentro del capital y tiene momento, la historia vende un cuento, una carreta o una propuesta, pero que lo esencial trasciende lo histórico y viene casi que como lo comprende una condición inherente, ¿sí? El ejercicio del trabajo, puesto que ese es el de las necesidades. En esta diapositiva lo que vemos es, bueno, la misma lógica de la dialéctica, el trabajo libre versus el trabajo imaginado. En este componente digamos que él plantea que tiene un carácter externo y un interno. La relación del sujeto radica en la estructura transhistórica, es un proceso trabajado que convierte este proceso en una intencionalidad y en un fin, el trabajo libre. Mejor dicho, hay dos componentes, el trabajo libre y el trabajo enajenado. Los dos son desarrollados por el sujeto. Ese trabajo les va a cumplir unas necesidades, va a cubrir esas necesidades, pero se convierte en el fin último para el sujeto en la medida en que este puede ser para cubrir sus necesidades o para establecer un exceso o un producto más. Producir un excedente. Sí, un excedente. Otro aspecto es que el carácter transhistórico del trabajo así está dado, digamos que es un proceso histórico, pero que el capitalismo está sujeto en cantidad frente al objeto y que es en calidad del sujeto el que debe sustentarse. A ver, aquí la enajenación de la producción del producto respecto del trabajador es lo que produce esa transformación, donde uno no intercambia trabajos, sino intercambia los productos del trabajo, o sea, sus objetos. Al intercambiar esos objetos se ha enajenado al trabajo humano en objeto, y esa enajenación es la que hace que en el capitalismo esta dimensión transhistórica del trabajo, que es la productora de la subjetividad, la productora de la cultura, la productora de las dimensiones que nos reproducen, desaparezca aparentemente, ¿sí? Porque ya no estamos en negociación o en intercambio, ¿sí?, con esos modos de bienestar, con esos modos de saber, con esas otras subjetividades, sino estamos en intercambio con objetos. Objetos intercambian, interactúan por nosotros. Esa es la enajenación, y en ese sentido no es un trabajo del orden transhistórico constitutivo de nuestra subjetividad, sino es un orden objetivo. Lo que pasa es que esto puede un poco alargar la pita y enredarla, entonces yo sugiero que bueno, es en ese marco lo que, bueno, es que es muy complicado el ejercicio de la definición, puesto que están los objetos, y esos objetos le dan el sentido, pero es que esos objetos son metafísicos, ordenan la relación objeto-sujeto, y en ese marco, digamos que el dinero termina siendo un mecanismo para controlar esa alienación. claro, Que el mismo dinero hace consumir dinero, ¿sí? Es una cosa ahí loca, pero que sí. No, cuando vemos cuando aclaramos un poco la relación valor de cambio, valor de uso, cuando vemos las ecuaciones, el problema de la equivalencia general, el problema de la equivalencia relativa, se nos va a ir aclarando qué es lo que está queriendo decir Marx con esto. Yo creo que podemos, es que entraste por un lado, que es un poco el resultado de la reflexión de valor de uso, valor de cambio. ¿Se entiende? Existe un giro, ¿sí?, que es lo que hacen estos valores. Entonces sugiero que sigamos y vamos viendo a ver si lo podemos controlar. Bueno, no destruyan tampoco. Bueno, en esta
diapositiva lo que va a identificar es cómo el capitalismo establece sujeto igual objeto y el objeto igual sujeto. Pues un poco lo que acabamos de decir, aunque lo despliega. Si efectivamente el trabajador va al mercado a vender su fuerza de trabajo, ¿sí?, en la forma de propiedad, es un dueño de este objeto, pues entonces voy a vender el objeto. Pero el mismo trabajador enajenó su trabajo Y hace parte del mercado. ¿Sí? Entonces él llega a vender, aunque tiene una subjetividad constitutiva en la producción de los insumos de su reproducción como ser humano, él la pierde la conexión y llega a vender un objeto, se separa. Esa separación es lo que llama enajenación Marx, y el comprador viene a comprar un objeto, no un sujeto, no una habilidad, no un intercambio, no una relación cultural. Ahí viene la puntada interesante para nosotros, porque no estamos intercambiando dimensiones culturales, sino estamos intercambiando reductos separados de esa dimensión. Y ahí también poner relieve, o por lo menos la lectura que yo he hecho de Marx, o que me enseñaron a mí un poco de Marx, que también se desentraña un poco la explotación que genera el capitalismo del proletario. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene para vender, ¿cierto? Para producir en el capitalismo. La única propiedad que le queda al proletario es su fuerza de trabajo, y en ese sentido la tiene que enajenar o la enajena para poder subsistir. Claro. Es decir, él pierde, pues está obligado, ¿sí?, porque quedó secuestrado ante la necesidad que fue separada de él, porque él ya no tiene la capacidad de producir los insumos para su propia producción, porque tiene que depender de los intercambios. Y esa relación de dependencia de los intercambios se da porque ha perdido los saberes. ¿Y ha perdido? ¿Qué ha perdido además de eso? Los medios. Ese es un aspecto, pierde los medios de producción. En su momento, digamos que cada uno tiene algo que vender, y el trabajador lo que tiene para vender, ahí lo sustenta, no es más que sus huesos, es su ejercicio de su fuerza de trabajo. Y él la pierde y la pone en una lógica de ese mercado. Al ponerla en esa lógica del mercado y vender su fuerza de trabajo, pierde lo único que le sustentaba como propiedad y se condiciona a los medios de producción. Está sujeto estrechamente a los medios de producción. Luego es desnaturalizado, se desnaturaliza porque pierde su objeto por el cual él generaba, pero además es condicionado, se desnaturaliza y es condicionado. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que hace con el trabajador es ponerle que sus necesidades sean cubiertas sobre la base de una canasta básica, que eso es fundamental. La canasta básica es lo que va a determinar más adelante el ejercicio de plusvalor. ¿Qué tú dices de naturalización y demás? Se desnaturaliza, o sea, el objeto le quita. El hombre tiene un objeto natural de trabajo, pero su relación es desligada. Él ya no tiene cuál es su fuerza de producción. El hombre lo que tiene es su fuerza y lo desligan de la fuerza, entonces ya no tiene. Una parte de la enajenación consiste en la dimensión intelectual, ¿sí?, en lo que respecta a ser capaz de producir algo para su reproducción directamente, queda enajenado, y entonces ya no es la dimensión intelectual la que está en juego, sino la dimensión energética, ¿sí?, capacidad de transformación. Entonces, en eso consiste esa desnaturalización. Esa es una de las primeras, hay varias. Va a leer esta. El trabajador se vuelve mercancía. El capital hace que todos los asalariados sujetos sin objeto. Se rompe el cordón umbilical con la naturaleza. El sujeto queda en el aire. La tierra, digamos, le da muerte a la única forma de potencia de él poseer. El trabajador vende su pellejo, renta el pellejo a la fuerza de trabajo en un tiempo determinado. O sea, cuando un trabajador está vendiendo su energía en la forma de mercancía transformada por esa energía, pierde la conexión inicial entre su capacidad intelectual. También está perdiendo otra dimensión,
y es en qué medida el trabajador, cuando entra en la negociación o el intercambio comercial, está efectivamente vendiéndose a sí mismo en cuanto a energía laboral, ¿sí?, a través de la mercancía. Ahora es la mercancía la que habla por él. ¿Sí? Ese es el segundo nivel de separación. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Paremos acá? Sí, ¿Sí? Tomemos nota.